Familia amada de Dios, escuchemos su palabra. Nuestro ministerio, porque tu gozo es en mi Señor, da este mensaje de Dios al mundo para estos tiempos finales. Familia amada, hoy continuamos difundiendo los diferentes mensajes analógicos para estos tiempos. El mensaje para hoy: advertencia contra la idolatría. El Señor los guiaba de día en una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Así podían viajar de día y de noche. Entonces los israelitas caminaron en medio del mar sobre suelo firme. Se formaron dos murallas de agua, una a cada lado. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Hermanos, quiero que sepan que me he propuesto muchas veces ir a visitarlos, pero siempre se me ha presentado algo que me ha hecho cambiar de planes. He querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. El Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva comida del cielo cada día. El pueblo irá y recogerá solo lo necesario para ese día. De esa manera los pondré a prueba para saber si realmente obedecen mis leyes. Los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a tierras habitadas. Lo comieron hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Yo me voy a colocar frente a ti sobre la roca que está en Horeb. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Entonces Moisés hizo exactamente eso frente a los ancianos. Entonces Moisés levantó su mano y con su bastón golpeó 2 veces la roca. Enseguida comenzó a salir agua en abundancia y bebieron la comunidad y sus animales. Todos los que se quejaron contra mí, los mayores de 20 años de edad, que quedaron registrados en el censo, morirán en el desierto. Ninguno de ustedes entrará en la tierra en que les prometí que los iba a establecer. Solo entrarán Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? Con esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir: ¿quién nos diera carne para comer? ¿No habían todavía comenzado a masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos y les envió el Señor una terrible enfermedad? Entonces ellos llamaron a ese sitio tumba de glotonería, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer. Nuestros antepasados tuvieron deseos desordenados y pusieron a prueba a Dios en el desierto. Por eso, estimados hermanos, ni se les ocurra adorar ídolos. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, aquí están tus dioses. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. A la mañana siguiente, el pueblo se levantó muy temprano. Ofreció sacrificios que deben quemarse completamente
y trajo ofrendas para festejar. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó a celebrar. Cuando Israel estaba en Sittim, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo les reclamó a Moisés. Dijeron, danos agua para beber. Moisés le dijo, ¿por qué se están quejando conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Llamó a ese sitio Masá y Meribá, porque los israelitas se quejaron y pusieron a prueba al Señor, preguntando, ¿está o no está el Señor con nosotros? Y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. Entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. No pongas a prueba al Señor tu Dios como hiciste en Masá. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en la casa de ustedes y los hiera. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Al día siguiente, toda la comunidad de los israelitas empezó a hablar mal de Moisés y de Aarón. Ellos decían, ustedes están dando muerte al pueblo del Señor. Los que murieron por la plaga fueron 14.700, incluidos los que habían muerto antes en la rebelión de Core. Es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. Eso es cierto. Esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe, pero tú sigues en tu puesto solo por tu fe. Eso significa que no debes sentirte muy orgulloso, más bien deberías sentir miedo. Esto es una prueba de que Dios sabe rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a Él, pero también sabe cómo castigar a los perversos mientras esperan el día del juicio. Y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores y dijo, tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. Todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque en un lugar consagrado, pues es algo muy sagrado. Hizo sacrificios a espíritus que no eran Dios, dioses que no conocían, dioses recién llegados, dioses que sus antepasados no conocieron, pues resultaron ofreciendo a sus propios hijos e hijas como sacrificios a esos demonios. El resto de los seres humanos no murió por estas plagas,
pero ni aun así no sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni de adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Me provocaron a celos con quien no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos indignos. Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Lo que existe ya ha recibido su nombre y se sabe que es el ser humano. Y él no puede discutir con Dios, porque Dios es más poderoso que él. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja, qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? Entonces hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Tal vez sea cierto lo que dicen. Soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún así, puedo hacer lo que quiera. No debo permitir que nada me domine. Más bien, hagan lo que yo hago. Siempre trato de agradar a todos en lo que hago. No busco mis propios intereses, sino los de la mayoría para que sean salvos. Nosotros que no tenemos esas dudas, debemos soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas y no buscar agradarnos a nosotros mismos. En lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así los ayudaremos a fortalecer su fe. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Pero no todos saben eso. Algunos que hasta ahora han tenido la costumbre de adorar ídolos comen carne creyendo que esa carne es un sacrificio para los ídolos. Como tienen dudas de que sea correcto, se sienten culpables cuando la comen. La tierra es del Señor, el mundo y todos los que viven en él. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Si tú eres la causa de que tu hermano, debido a la debilidad de su fe, haga algo que él considera malo, entonces estás pecando contra tu hermano. Pecar contra tu hermano es como pecar contra Cristo. No den pues lugar a que se diga que el bien que haces es malo. El que le dé más importancia a un día que a otro, lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos, lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. El que no come de todo, lo hace también para el Señor y le da gracias.
Dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer, pero Dios creó esos alimentos. Los que son creyentes y conocen la verdad saben que pueden comerlos dando gracias a Dios. Todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado, sino recibido con agradecimiento. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. El que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder que Dios da. Que todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenece el poder y la gloria por siempre. Así sea. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. En lugar de eso, debemos pensar en lo que es bueno para ellos y tratar de agradarlos. Así los ayudaremos a fortalecer su fe. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. El amor no es descortés ni egoísta, no se enoja fácilmente, el amor no lleva cuenta de las ofensas.